Corintios capítulo 5, versículo 14 al final. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al final. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando hablamos de la cruz, es una palabra que realmente nos dignifica, porque por medio del sacrificio que ocurrió en una cruz, es que nosotros hoy en día pertenecemos al pueblo de Dios y nos llamamos hijos de Dios. Pero también la palabra de la cruz nos humilla. ¿Por qué? Porque no tenemos de qué gloriarnos nosotros, porque no ha sido una obra de la salvación nuestra por nuestros méritos, sino ha sido por el mérito de Cristo Jesús. Y es por eso que yo digo, la palabra de la cruz nos dignifica, sí, porque nos da un nombre, que somos hijos de Dios, pero también nos humilla, porque no tenemos de quién gloriarnos. Y lo que ahora hacemos es darle todo el honor y toda la gloria a aquel que resucitó, aquel que se levantó de la cruz, se levantó de la muerte y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Vea qué bendecidos somos los hijos de Dios. Por eso, hermanos, la vida del Evangelio es una vida la más preciosa que nosotros podemos vivir, porque ahora nosotros estamos conectados con el Señor. Antes estábamos desconectados porque nosotros vivíamos tras nuestros placeres, tras nuestros deleites, haciendo la voluntad de nuestra carne, pero hoy nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que, aún para el mundo, hoy este mensaje de la cruz, fíjese que sigue siendo locura. En cambio, a los que se salvan es el poder de Dios por medio de ese sacrificio que Jesús hizo. ¿Por qué digo yo que es locura? Porque el mundo hoy en día afuera, si nosotros le hablamos que Cristo Jesús murió en una cruz para salvarnos, muchos no lo creen, tal vez se van a burlar de nosotros, pero realmente lo que sí sucedió es que Cristo Jesús murió en una cruz para darnos a nosotros una vida y una vida en abundancia. El mensaje de la cruz para los judíos es tropezadero. Vea qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la cruz para muchos de los judíos representa una locura, porque los
Los judíos esperaban que viniera un Mesías triunfante, que viniera un Mesías realmente con un poder sobrenatural y que los viniera a rescatar de la esclavitud donde ellos estaban viviendo, la esclavitud romana. Y nunca esperaban que el Mesías fuera el siervo sufriente del Señor. Nunca lo esperaban. Por eso para ellos era una locura cuando se presentaba a Cristo crucificado. Pablo, en todos sus viajes misioneros, cuando entraba a las sinagogas, siempre el primer choque que tenía con los judíos era que no aceptaban el mensaje nuevo que Pablo estaba predicando, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero que ahora se había hecho una realidad. Eso Pablo lo predicaba siempre en las sinagogas y siempre recibía mucho rechazo por ese mensaje, porque los judíos no creían eso. Para ellos es un tropiezo que el Mesías haya muerto en una cruz. Pero para los griegos, que se creían los sabios y se caracterizaban por tener una sabiduría humana extraordinaria, para ellos era locura. Decían, ¿cómo es posible que por medio de un hombre que fue crucificado en medio de dos ladrones como un criminal, y que nosotros podamos creer en él, nosotros vamos a obtener la salvación? Eso no cabe en nuestra mente, pues es para nosotros que no lo podemos concebir. Y eso decían los griegos. Pero Pablo dice, para los judíos y griegos que han creído en Cristo Jesús, la palabra de la cruz es la sabiduría de Dios. Vea la sabiduría de Dios, cómo a Dios se le ocurrió salvarnos a todos nosotros mediante su Hijo Jesús, que fue enviado del cielo, y morir en una cruz. Esa es la sabiduría de Dios. Algo, hermanos, que, como decía, en la mente humana no cabe. Que el Hijo de Dios haya venido y haya muerto como uno de los criminales más detestables de ese tiempo, y que allí Él haya castigado el pecado en el cuerpo de Jesús, el pecado de toda la humanidad, era inconcebible. Pero vamos a ver el mensaje de la cruz. Número uno, el mensaje de la cruz es un mensaje de amor. Cada uno de nosotros debe comprender que Cristo no murió por otra cosa, sino por amor a nosotros. No murió Cristo Jesús por ser un revolucionario de su época, ni porque su mensaje era contrario a las enseñanzas de los rabinos en ese tiempo y por eso los judíos lo crucificaron. No murió Cristo por eso. No murió Cristo para enseñarnos a morir, como muchos han enseñado y dicen, es que Cristo murió para enseñar a morir al hombre. A nosotros no nos tienen que enseñar a morir. Yo no creo que haya una escuela de enseñanza para graduarse uno de cómo morir. No hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió en una cruenta cruz por amor a nosotros. Por amor a nosotros, ya que era imposible salvarnos de otra manera. A Dios le plació salvarnos a través de su Hijo Jesús, que sufrió y soportó todo con una extraordinaria fuerza, pero no fue una fuerza física, sino fue una fuerza de amor por toda la humanidad. Porque lo vio a usted perdido, me vio a mí perdido, que no podíamos nosotros tener comunión con Dios. Había una barrera del pecado y esa barrera era muy grande, que no nos dejaba a nosotros tener comunión con el Padre, y por eso el Padre tenía que romper esa barrera. Pero la única forma de romper esa barrera para que nosotros pudiéramos tener comunión era dando en amor a su propio Hijo. Y por eso murió Jesús, por amor. Número dos, el mensaje de la cruz es un mensaje convencedor. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron. Esta palabra me llamó la atención donde dice: el amor de Cristo nos constriñe. Y yo estaba leyendo en el diccionario la palabra constriñe, qué significa, y me llamó mucho la atención lo que significa la palabra constriñe. Significa obligar a una persona a hacer una cosa. Eso quiere decir constriñe. Obligar a una persona a hacer una cosa, o impedir que una persona realice una función con toda libertad. La traducción del lenguaje actual traduce muy bien esta primera parte de este versículo y dice: el amor de Cristo domina nuestra vida. Vea, mis amados hermanos, qué ha hecho el amor de Cristo en nosotros. El Hijo de Dios, muriendo en una cruz por nosotros, nos ha obligado a tomar una decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Ese ha sido el mensaje de la cruz: obligar al hombre a tomar una decisión ante el amor de Dios. Y vea cómo nos obliga el Señor a nosotros, mis amados hermanos. Nos obliga en amor. Dios no es un capataz. Nos obliga para que nosotros lo busquemos a través de la demostración del amor que hizo el Padre, dando a su único Hijo para que fuera colgado en una cruz. El Hijo de Dios, muriendo en una cruz, nos ha obligado a tomar una decisión. Pero la otra parte dice: impedir que una persona realice una función con toda normalidad. O sea que el Señor interrumpió nuestro camino que nosotros llevábamos de pecado. Ahí se nos apareció el Señor para que lo conociéramos, pero en base al amor del Padre. Así que todo es el amor del Padre para con la humanidad. Aleluya. Yo no sé, cuando pensaba esto de obligar a alguien por amor, ¿cómo se puede, va? Es algo todavía que nuestra mente no puede captar muy bien, pero obligarnos el Padre a nosotros en amor para que nos acerquemos a Él, para tener comunión, eso solamente Dios lo puede hacer. Usted ve cómo obligan a las demás personas, ¿verdad? Los obligan por la fuerza, con dureza, con rudeza, ¿verdad? Pero el Padre no nos obliga así, sino nos obliga a buscarlo con amor. Imagínense que el amor de Dios está obligando a los inconversos a tomar una decisión y a nosotros a poderle servir. El versículo 15 dice: y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios es para que nosotros podamos servirle a Él con todo nuestro corazón y que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que pagó un precio por nuestra redención. Número 3, el mensaje de la cruz es un mensaje transformador. Primero dije convencedor, que convence al hombre a través del amor. Y el mensaje de la cruz es un mensaje transformador. Vea el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. La última palabra de Jesús, las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: consumado es. Es decir, que la obra de la salvación estaba completa cuando Cristo murió. Nuestra deuda estaba cancelada. El plan de redención estaba terminado.
y el pecado había sido vencido. Gloria a Dios por eso, porque eso solamente ocurrió una sola vez en toda la historia de la humanidad. Una sola vez que Cristo dijo: consumado es. Y de una vez por todas la obra de salvación fue completada. Ya no había nada más que poder hacer. Ya la obra de salvación ya estaba completa. Las cosas viejas, dice, pasaron. Nuestra vida vieja ha pasado. Quedaron todas las cargas atrás. Ahora debemos de vivir una vida nueva. No sé si en alguna ocasión usted ha tenido alguna deuda económica, y alguien se la ha pagado. Y usted dice: ala, qué rico, ¿verdad? Pues usted se imagina cuánto más rico puede sentir el corazón del ser humano que nuestra deuda de pecado delante del Padre Celestial haya sido totalmente pagada. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, no es por ningún esfuerzo que el hombre haya hecho. Lo único que hemos hecho nosotros es poner nuestra mirada en Cristo y aceptarle y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero la obra más difícil la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y número 4, es un mensaje de reconciliación. Vea que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto, dice Pablo, todo lo que hemos hablado proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz hizo lo que nadie podía hacer: reconciliar al hombre con Dios. Es decir, la restauración del pecador a la comunión con el Padre. ¿Mediante qué? Mediante la muerte de su Hijo Jesús. Mediante esa muerte ha quitado la barrera del pecado y ha abierto una puerta para que el pecador vuelva a Él. Y lo interesante de esto es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, pero también la Biblia dice que a Dios le ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros podamos contarle a los demás que no conocen a Cristo que hay un Cristo que nos ama, que hay un Cristo que murió por nosotros, que hay un Cristo que hizo un sacrificio extraordinario por salvar a la humanidad. Eso quiere el Padre, que nosotros como iglesia, como congregación, dice que nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación para que el mundo pueda reconciliarse con Dios. El deseo del Señor siempre es que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y a cada uno Dios nos ha puesto en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar del vecindario. ¿Para qué? Para que ahí podamos nosotros dar el mensaje de la reconciliación que Cristo Jesús logró con su muerte en la cruz del Calvario. Hoy es un trabajo que le toca a la iglesia, no le toca a ninguna otra institución, ni a un pastor, ni a un evangelista. Le toca a toda la iglesia, porque nosotros somos los primeros que nos hemos reconciliado con el Padre Celestial. ¿Cuántos reconciliados con el Padre hay acá? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas
a ese Dios todopoderoso que le ha reconciliado.